hoy les vengo a hablar del abordaje inicial del dolor torácico en el servicio de urgencias y también de cómo podríamos estructurar una unidad de dolor torácico. Los tips que quiero que se lleven para atender a los pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias los estaremos abordando a lo largo de la charla y finalizaremos con la importancia de una unidad de dolor torácico que podríamos entablar en la región. Vamos a hacer un abordaje sistemático, un abordaje relativamente ordenado. Comenzaremos con la anamnesis y el electrocardiograma. Este es un protocolo que tiene un grupo de Nueva York que precisamente se asemeja mucho a lo que tenemos en la clínica. Es un triaje, no es solamente tomar los signos vitales, sino tomar el electrocardiograma en los primeros 5 minutos y que este sea interpretado médicamente, y ya con esto determinamos rápidamente la ruta del paciente. Es decir, si es un STEMI lo clasificamos como triaje 1, o si es un paciente inestable, si es un paciente con un dolor torácico con electrocardiograma sugestivo de síndrome coronario agudo, lo clasificamos como triaje 2, o si es un paciente con un dolor torácico inespecífico y un EKG normal, lo podríamos dejar como un triaje 3. ¿Qué estrategias podemos realizar para que esos electrocardiogramas se tomen mucho más rápidamente en el servicio de urgencias? Aquí vemos que precisamente en esta revisión sistemática del año 2019, tener un electrocardiógrafo dedicado solamente a la zona de triaje, una disposición mejorada, es decir, una sola sala para tomar ese electrocardiograma justo en la zona de triaje, educar al personal, tanto médico como el de enfermería que esté haciendo el triaje, y retroalimentar a los pacientes, a todo el personal cuando se está tomando el electrocardiograma más allá de 10 minutos. Se ha demostrado que ha disminuido los tiempos con una diferencia estadísticamente significativa. Aquí podemos ver que se han acortado los tiempos a la mitad, sobre todo cuando tenemos todo este tipo de intervenciones. Si bien en el mundo prehospitalario está bastante virgen en nuestra zona, aquí les trae esta revisión sistemática y metaanálisis que recogieron más de 26.000 pacientes en la Unión Americana para demostrar por qué el electrocardiograma tiene un bajo rendimiento cuando vamos a abordar un paciente con dolor torácico solamente en su llegada al servicio de urgencias. Recordemos que los pacientes pueden tener un electro normal en el 30% de los casos y estar cruzando con un síndrome coronario. Aquí vemos que tiene mejor rendimiento la troponina o las rutas de decisión clínica que veremos mucho más adelante. En el año 2021 salieron las guías del dolor torácico, que es prácticamente la columna vertebral de la primera parte de esta charla, y ellos precisamente abandonan el paradigma del dolor torácico típico o atípico y ahora lo llamamos más dolor torácico cardíaco o de origen cardíaco. ¿Cómo estamos catalogando hoy el disconfort torácico? Tratemos de evitar ser el gato aburrido, hacer una buena anamnesis de nuestros pacientes. Recordemos que el dolor cardíaco es un dolor de origen visceral que va a ser mal definido, irradiado a miembro superior izquierdo, irradiado a región cervical, muy diferente al origen no cardíaco, que es aquel dolor reproducible a la palpación, que es un dolor más urente, que empeora con maniobras de Valsalva y que no está asociado a un cortejo disautonómico, como si es el caso del dolor de origen cardíaco. Este dolor de origen cardíaco también se empeora con emociones y se con el reposo y es más de localización subesternal. Se puede acompañar a uno de los síntomas disautonómicos como diaforesis, sensación de caída, náuseas o vómito, y es difícil abordar en los pacientes ancianos. Ellos no solamente nos llegan por dolor torácico, sino también por equivalentes anginosos como disnea, síncope, delirium, caída no explicada. Entonces, este tipo de pacientes, lo ideal es tomar de manera rutinaria un electrocardiograma, no necesariamente de manera rutinaria tomar troponinas, ya que hasta el 50% de pacientes el 50% de pacientes ancianos con disnea pueden sufrir un evento coronario agudo. Entonces, este equivalente anginoso sí vale la pena que tomemos troponina rutinaria. En cuanto a las mujeres, ellas consultan de manera mucho más tardía, el dolor no es tan clásico, tienen más síntomas gastrointestinales y por eso van a intervenciones mucho más tardías. Seguimos con la evaluación objetiva. Aquí de manera caudal, para hacer el abordaje rápido de los pacientes de dolor torácico, debemos tener en cuenta los signos vitales, que nuestro paciente no esté en una crisis hipertensiva, que no esté en un choque, que no esté en una arritmia, que no tenga alteración del estado de conciencia que nos indique que el paciente está con una encefalopatía por signos de bajo gasto o por un SB,
que no esté ingurgitado, que no esté con estertores, que eso nos puede indicar que el paciente puede estar en un KILIP 2 o KILIP 3. Y hoy en día pues tenemos el POCUS, con el que podemos responder rápidamente si el paciente puede tener una FEBI subjetiva disminuida, una dilatación de las cavidades derechas, dilatación de la raíz aórtica, o podemos evaluar la vena cava inferior. Estos son los tres grandes jinetes del apocalipsis en dolor torácico en los servicios de urgencias: síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar y síndrome aórtico agudo. Son bastante retantes para poder enfrentar este tipo de pacientes. A veces solamente podemos sospechar por un dolor torácico inespecífico acompañado de una taquicardia sinusal, un paciente pues que tenga factores de riesgo para tromboembolismo, o el paciente anciano, el paciente añoso, el paciente fumador, va a ser aquel que vamos a sospechar el síndrome aórtico agudo. Tenemos la estrategia del triple rule out, que es una toma de angiotac coronarias con una toma rutinaria de vasos pulmonares y angiotac de aorta toracoabdominal, pero para pacientes en los que tenemos la posibilidad de llevar angiotac de coronarias que no tenemos en la región. Después de esto podemos clasificar el riesgo. Y pues bueno, en la primera hora ya hemos tomado el electro, lo hemos interpretado, hemos tomado las troponinas, hemos estabilizado al paciente, y ya después podemos reflexionar con el nivel de troponinas. Lo ideal es que tengamos troponinas de alta sensibilidad. El percentil 99 se refiere pues a, hay diferentes pues marcas en todos los mercados, pero el nivel superior se refiere precisamente a este percentil 99, y necesitamos tomar 2 troponinas y revisar si hay un delta del 20% para poder catalogar a un paciente como infartado, y precisamente pues de la mano de la cuarta definición que está vigente desde el año 2016. Eso permite, sobre todo cuando tenemos troponinas de alta sensibilidad, hacer protocolos de 0 a 1 hora o de 0 a 3 horas. Así que es válido solicitar estas troponinas desde el ingreso a todos nuestros pacientes. La idea es no utilizar otras cardioenzimas. Aquí tenemos el ejemplo de la troponina institucional que nos lleva de la mano. Aquí tenemos el percentil 99, que sería este valor de 19, y nos determina rápidamente cuáles son los valores de delta, cómo podemos hacer un rule-in positivo cuando es por encima de 100. Gracias. Cuando es por debajo de 2 ya podemos hacer un rule-out rápido, y ya nos considera un delta todo incremento por encima de 10 nanogramos por litro, así que rápidamente nos puede determinar qué tipo de pacientes pueden estar haciendo un delta y pueden estar siendo catalogados dentro del síndrome coronario agudo. Las rutas de decisión clínica, cuando ya tenemos todos estos eventos clínicos, electrocardiográficos y troponinas, son unas rutas que nos permiten estratificar rápidamente los pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencias, y son diferentes al TIMI y al GRACE, que son unas escalas mucho más establecidas para pacientes ya con síndrome coronario agudo como tal. ¿Para qué nos sirven estas rutas? Precisamente para minimizar el riesgo, poder dar altas tempranas sin impacto en MACE a 30 días. Dentro de las más conocidas están el HART, el EDAX, el ADAPT y el NOTR. Vamos a centrarnos en el HART, que es lo que todos los clínicos en los servicios de urgencias hemos hecho de manera clásica. Siempre hemos evaluado el tema de la historia clínica, hallazgos electrocardiográficos, la edad del paciente, factores de riesgo cardiovascular y las troponinas, y de manera objetiva lo estratifica en 3 subgrupos. De 0 a 3 es un paciente de bajo riesgo que tiene menos de 1% de riesgo de MACE a un mes. De 4 a 6 es un paciente de riesgo intermedio, y por encima de 7 es un paciente de alto riesgo que debería ir a estratificación invasiva. Diferente a la escala HART, tenemos la ruta HART, que es de los mismos autores, pero nos simplifica la manera de estratificar los pacientes. Todo aquel paciente con un HART score de 0 a 3 se cataloga como bajo riesgo, y cuando tenemos la posibilidad de tomar troponinas seriadas de 0 a 2 horas, si son negativas ya lo consideramos bajo riesgo, y todo lo que se nos salga de esta definición ya lo consideraremos alto riesgo, es decir, un HART score por encima de 4, o troponinas seriadas, o al menos una troponina positiva, que sería la lesión miocárdica. En estos casos ya todos los pacientes deberían ir a una interconsulta con cardiología o considerar el ingreso pues a una unidad coronaria. ¿Cuál es la ventaja con esta ruta HART? Si vemos que solamente con la ruta de troponinas
se nos queda más de la mitad de los pacientes y aumentamos la sensibilidad hasta el 100%, precisamente para no darle salida pues, a estos pacientes que podrían haber sufrido un síndrome coronario agudo en el siguiente mes. Esta es la pirámide de la estratificación de eventos cardiovasculares de la que nos habla la guía del 2021 y nos vamos a concentrar, ya habíamos hablado del riesgo cardiovascular bajo, ahora vamos a hablar de los pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo aparte del síndrome coronario agudo como tal? Los pacientes con lesión miocárdica, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con inestabilidad eléctrica, FEBI por debajo del 40% de nuevo, pacientes ya con una ruta de decisión clínica elevada, sea un HEART score o una APT, o los pacientes con una isquemia en un test funcional si hemos decidido que los debíamos llevar a una estratificación no invasiva intrahospitalaria. Aquí vemos dentro de todas las maneras que podemos estratificar de manera no invasiva a nuestros pacientes, la última que les dejo aquí señalada es el angioTAC coronario, tiene el mejor rendimiento pero no lo tenemos disponible en la región. También tiene ciertos requisitos, los pacientes deben tener una cardíaca entre 60 y 65 y además debe ser un paciente, debe ser un radiólogo experto para poder leer adecuadamente este tipo de imágenes. El que tenemos más a la mano es el ecoestrés, pero pues todas las pruebas no invasivas funcionales tienen ciertos requisitos que veremos más adelante, tiene adecuado rendimiento y precisamente por eso lo utilizamos en riesgo intermedio. Y por último la prueba ergométrica que tiene una sensibilidad bastante pobre de 60% y por eso lo dejamos solamente para pacientes de bajo riesgo, como lo veremos más adelante en la unidad de dolor torácico. ¿Cuáles son los requisitos para la estratificación no invasiva? Que el paciente no esté anginoso o no esté infartado en los últimos 2 días, que tenga una hipertensión controlada, o sea que no esté en una emergencia hipertensiva, que el paciente tolere el ejercicio, que no tenga una estenosis aórtica severa crítica y que no sea alérgico a alguno de los medicamentos que consideren los cardiólogos para estas pruebas no invasivas. ¿A quiénes vamos a llevar a estrategia invasiva o estratificación invasiva o coronariografía? Todo paciente de alto riesgo cardiovascular según las rutas de decisión clínica o aquellos pacientes con riesgo intermedio que han tenido un angiotomo con una estenosis por encima del 50% en los últimos 2 años o cualquier otra prueba detectora de isquemia positiva en el último año. También llevaremos a estratificación invasiva a todos los pacientes que tengan contraindicaciones para estrategia no invasiva, como aquellos que no toleran el ejercicio o aquellos que tienen arritmias que se pueden desencadenar con el estrés farmacológico. Ahora abordaremos el tema de la unidad de dolor torácico, todos para uno y uno para todos, porque pues, es una unidad de manejo multidisciplinario. ¿Cuáles son los objetivos de estas unidades de dolor torácico? Retrasar el manejo prehospitalario. Si tenemos una unidad de dolor torácico establecida, los pacientes en la ruta de dolor torácico se pueden ir anunciando desde el APH o desde el primer nivel, nos los pueden estar remitiendo y los podemos ir disponiendo rápidamente cuando llegan al servicio de urgencias. Podemos reducir pues, el retraso en la atención hospitalaria, ahorrar costos, mejorar la satisfacción del paciente y evitar que se nos vayan pacientes con bajo riesgo, porque bajo riesgo no es nulo riesgo, que se nos puedan infartar en el siguiente mes. ¿Cuál es el origen? Bueno, la necesidad de la unidad de dolor torácico nació precisamente de esta pobre sensibilidad de los EKG, que tiene una sensibilidad reducida y por eso necesitamos monitorizar muchas veces a nuestros pacientes o realizar EKG seriados para poder determinar si realmente están con un evento coronario agudo o no. En cuanto a los biomarcadores, antes de las troponinas ultrasensibles no eran infalibles y tenían una sensibilidad en refinamiento. Claro que esto era pues justo antes de las troponinas ultrasensibles, este artículo fue del 2017, donde nacieron las unidades de dolor torácico en Estados Unidos en los años 80, luego se extendieron a toda la Unión Americana en los años 90 y los teutones son ahora los fuertes en este asunto, ya que tienen más de 200 centros certificados en toda su región, incluso en sitios alejados de primer nivel. ¿Dónde inicia la ruta de unidad de dolor torácico? Cuando habíamos hablado de la ruta de decisión clínica, todo paciente con bajo riesgo tenemos la posibilidad de darle alta temprana o de considerar un test detector de isquemia, especialmente el más costo efectivo, que sería la prueba de esfuerzo. Si bien tiene una sensibilidad reducida, sí es válida para este tipo de pacientes que vienen de lejos o que tienen barreras socioeconómicas o barreras idiomáticas, para evitar darles de alta temprana y poder estratificarlos de una manera pues mucho más efectiva en la institución. ¿Cuáles son los requisitos organizativos? La asociación, la Sociedad Europea de Cardiología nos dice desde el año 2017 en su última actualización cuáles son los requisitos para poder considerar armar una unidad de dolor torácica o tenerla habilitada. Los jefes siempre van a ser los cardiólogos, pero ellos no tienen que estar 24/7, pueden estar consultados en horario hábil.
El personal médico 24 horas puede ser un médico de apoyo, un médico residente bien juicioso o un especialista permanente. Ya cuando se considera la unidad avanzada, el especialista puede ser urgenciólogo o internista. La enfermera va a estar permanente y puede estar compartida para el resto del servicio de urgencias o para la unidad coronaria, pero pues ya cuando consideramos una unidad avanzada debe ser una enfermera o personal de enfermería exclusivo para la unidad de dolor torácico. Se deben entrenar por lo menos de 1 a 2 personas por año en todo el tema de dolor torácico, y pues la calidad la vamos a revisar según el registro institucional. Ya se podría considerar avanzada, pero pues cuando se califica para una red de centros de dolor torácico que no existe pues en el país. Los requerimientos físicos, la parte locativa, estas unidades de dolor torácico pueden estar dispuestas en 4 camillas en el servicio de urgencias, monitorizadas, o si es más avanzada ya podría ser como una unidad de partos que está totalmente aparte pues del resto de unidades pues funcionales de la institución. Y lo ideal es tener la coronariografía disponible 24/7, o en caso tal de que tengamos una institución que no tenga esta disponibilidad de PSI, que tenga una ruta clara para que nuestros pacientes estén dispuestos según la escala Grace, ya sea pues en las primeras 24 horas si es un Grace por encima de 140, o en las primeras 72 horas si es un Grace menor a este valor. Dentro de todos estos parámetros, pues es bastante el texto que les tengo acá en esta diapositiva, pero de manera resumida, todos estos requisitos los tenemos en un servicio de urgencias, que es monitoría electrocardiográfica, monitoría no invasiva de presión arterial, pulsoximetría, rayos X portátil, incluso ecógrafo portátil, y la posibilidad de que el cardiólogo nos haga una ecografía en cabecera del paciente. Que es lo mínimo que ellos piden de estándares, al menos troponinas, no necesariamente ultrasensibles, para considerar pues una unidad de dolor torácico estándar, o ya como en nuestra institución que tenemos la ultrasensible, se puede considerar una unidad avanzada porque ya tenemos las troponinas ultrasensibles. Aparte de los protocolos de síndrome coronario agudo, recordemos que tenemos pacientes con dolor torácico indiferenciado que ingresan a la unidad de dolor torácico, entonces debemos tener protocolos muy claros para manejar tromboembolismo pulmonar, crisis hipertensivas, neumotórax, choque cardiogénico u otros pues, eventos que pueden deteriorar a nuestros pacientes. También tener una ruta muy clara para la PSI y pues precisamente pues tratar de tener un tiempo puerta-balón de por lo menos en los siguientes 60 minutos. Ya los teutones son mucho más estrictos en sus requisitos. Ellos sí nos piden la disposición de 24 horas de un eco transesofágico, que es difícil en nuestra región. Exigen que los médicos que estén en la unidad de dolor torácico tengan experiencia de al menos 2 años en servicios de medicina interna, cardiología, o sea, mínimo tienen que ser residentes con entrenamiento en UCI y ecocardiografía, y ellos subieran una toma rutinaria de electrocardiograma de 0, 3 y 6 horas, incluyendo derivaciones posteriores y derechas. En la prueba ergométrica rutinaria hace parte de la unidad de dolor torácico, ya que, como les había comentado, es una actividad costo efectiva, sobre todo en estos pacientes con bajo riesgo cardiovascular, pero que no es nulo riesgo, y si nuestro cardiólogo está en fin de semana, pues no hay problema, podemos agendar. La idea es que se nos vaya este tipo de pacientes con la agenda electiva en las siguientes 72 horas. ¿Cuáles son los requisitos para esta prueba ergométrica? Los pacientes con el electrocardiograma normal o casi normal, no pueden tener alteraciones del ST, porque precisamente esto es lo que evalúa la prueba ergométrica convencional. No pueden tener bloqueos de rama o ritmo de marcapasos que alteran la interpretación. El paciente, lo ideal es que nos logre 85% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad, que es el cálculo de 220 menos la edad del paciente. No debe tener arritmias como FA o taquiarritmias, que con el estrés, pues con el esfuerzo en banda, se nos acelere pues el paciente o se nos genere pues una taquiarritmia potencialmente inestable. No pueden estar cursando con un síndrome coronario agudo y no pueden estar con una crisis hipertensiva antes de la prueba. Lo ideal es que nos alcancen de 8 a 10 METs bajo el protocolo BRUCE, que es el protocolo internacional. Este consiste pues, en que van aumentando cada 3, cada 5 minutos la pendiente y la velocidad, y cuando la consideramos positiva, cuando tenemos un angor o depresión del ST más de 2 milímetros en la etapa 2 del protocolo BRUCE, o más allá de 5 minutos en la fase de recuperación. Ese es el score de Duke, es un score pues, bastante complejo, que los cardiólogos calculan desde los años 80, y precisamente esto nos mide, a diferencia de la ruta de decisión clínica que era mortalidad de un mes, lo que nos mide la escala Duke o el score Duke es mortalidad de un año.
pues el paciente tiene bajo riesgo después de hacerle la prueba de esfuerzo convencional, después de calcular cuánto dura en el protocolo BRUCE, cuánto se nos altera el ST durante la prueba y cómo es la severidad de la angina. Podemos catalogarlo en 3 subgrupos. Si es de bajo riesgo no necesita más que manejo médico, riesgo intermedio requeriría otra estratificación, otra prueba de detector de isquemia, porque recordemos que la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad pobre y no nos vamos a saltar de entrada desde una prueba ergométrica convencional a una estratificación invasiva, excepto si el paciente tiene alto riesgo de mortalidad a 1 año, según el score de Duke. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad de dolor torácico? Aquí podemos ver que incluso desde el año 2000 ya los americanos habían notado en esta revisión sistemática, como ese es un mundo particular, es un mundo que depende pues mucho de todo paciente, a pesar de que tenga su Medicare o Medicaid, debe costear la mayoría de sus procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Ellos vieron que en los diferentes estudios se podían ahorrar desde $500 hasta $2,000 por paciente cuando ingresaban a una unidad de dolor torácico, incluso cuando hacían de manera rutinaria la prueba de esfuerzo convencional de la que ya les había hablado. Ya en el 2016 se notó, pues, cuando se implementaron todas estas unidades de dolor torácico a lo largo de la Unión Americana, que notaron que se ahorraron entre 50% hasta 80% de costos en toda la atención de los pacientes que ingresaban a una unidad de dolor torácico, precisamente porque no requerían otras estrategias más invasivas de manera innecesaria, al ser pues bastante juiciosos a la hora de valorar e intervenir los pacientes en esta unidad. Que se ha visto también con las unidades de dolor torácico, que nos adherimos mucho más a las guías internacionales. Este estudio nos demuestra que los pacientes tienen un OR pues protector, es decir, que se les administra mucho más rápidamente en los primeros 24 horas los beta bloqueadores, toda la carga antiisquémica, los fibrinolíticos, y se lleva mucho más rápido a la coronariografía cuando ingresan a una unidad de dolor torácico estandarizada. Ya para terminar, este artículo de los paisas es un ejemplo de cómo implementaron una unidad de dolor torácico en un nivel de atención en Medellín. Hicieron seguimiento por 6 horas porque tenían troponinas normales. Todo el tiempo estuvieron apoyados por telecardiología, recogieron 277 pacientes y incluyeron pacientes con dolor torácico menos de 48 horas con una troponina inicial negativa, un EKG normal y un TIMI 0. Encontraron ellos que cuando se trasladaron los pacientes a consideración del cardiólogo a un nivel más alto de complejidad, solamente el 4% de pacientes desarrollaron síndrome coronario agudo, pero esto demuestra que definitivamente bajo riesgo no es igual a nulo riesgo. Para terminar, el dolor torácico puede ser la muerte del médico. Nos enseñan clásicamente que el dolor abdominal puede ser la muerte de nosotros, pero el dolor torácico también es un síndrome que nos debe alertar. Todo dolor torácico es un triaje 2 hasta que no se demuestre lo contrario. Las rutas de decisión clínica son claves en la disposición y manejo, como ya les habíamos demostrado, sobre todo la HEART Score y la ruta HEART son bastante útiles para clasificar rápidamente todos los pacientes. Lo ideal es tener sistemas de alerta temprana cuando se nos esté demorando la toma del electro, el reporte de la troponina, la estratificación invasiva de nuestros pacientes que ingresamos al servicio de urgencias. Bajo riesgo no significa nulo riesgo, como ya les había manifestado. La unidad de dolor torácico no está lejos de nuestra realidad. Lo único que necesitamos es más especialistas entrenados en interpretación de prueba de esfuerzo o ecocardiograma en cabecera de paciente de la mano de los cardiólogos que puedan manejar la unidad, y al final todos para uno, para ese paciente potencialmente inestable con dolor torácico en la unidad, y uno para todos, el médico del servicio de urgencias con el manejo multidisciplinar.